Hago como 2 perros videos al año, y lo peor es que es puro relleno porque nadie habla de este juego. Pero a ver. Hola a todos, yo soy LuzAlfredo92 y esta vez les traigo la lista de niveles de gominolas especiales de Burrito Bison según mi opinión. Si estás aquí, seguramente es porque ya sabes de qué trata el juego, así que omitiré la explicación de cómo se juega e iré directamente a la lista. Aclaro que para calificar a los osos no uses su máximo efecto, es decir, atraparlos cuando estén mejoradas al máximo, porque para ese punto ya tienes tantas mejoras que avanzas muchísimo y apenas si notas cuando tienes gominolas especiales. Por lo que lo hice con ciertas mejoras intermedias y así mido qué tanto te ayudan realmente en el progreso del juego, es decir, como atraparlos en una partida normal, por ejemplo en el tercer y cuarto nivel de cada juego. Para el caso de Burrito Bison 3 Launcha Libre, será sin mejoras de tope más y en grietas bajas, y es porque en las grietas estos siguen ayudando como en una partida normal. Finalmente, solo voy a calificar osos especiales que te den ventajas, por lo que los osos policía no están incluidos en la lista, ni eventos como vencer a tus contrincantes luchadores. Sin más, comencemos. Comenzando con lo peor de lo peor, en la letra F tenemos a Cookinator Revenge o Venganza de Cookinator, de Burrito Bison 3. Cuando te topas con él, montas su cohete toro y él te va a lanzar a tomates, o jitomates, pero diré tomates para no hablar tanto, que deberás comer. Entre más comas, mejor será la recompensa de dinero y de velocidad. Este es simplemente el peor gominola especial y la razón por la que decidí hacer esta lista. Pero, ¿por qué es tan malo? Por varias razones. Primero que todo, por la forma en que te frena. Imagina que quieres ir al paraíso, pero Dios te pone enfrente a este gominola, entonces te detienes verticalmente en seco. Así hayas sido empujado por un diamante del Dr. Usagedón, por bombas o por lo que sea, en cuanto chocas con este gominola te detienes en seco. Ahora sus recompensas. En promedio se capturan de 20 a 30 tomates cada vez que chocas con él, pero la recompensa de esto no es tan alta como la de otros gominolas. Sin embargo, comer todos estos tomates toma el doble de tiempo que tomaría capturar cualquier otro gominola especial, por lo que realmente no es nada conveniente chocar con él. Aparte, como estas recompensas dependen del número de tomates que comas, si capturas 0, cosa que yo a veces hago para librarme rápido de este gominola, no solo no te da impulso o dinero, sino que al contrario, la explosión te frena un poco. Y como dije, las recompensas no valen la pena sino hasta que capturas más de 30 tomates, lo cual es extremadamente difícil. Finalmente, cuando fallas, el cohete toro se desploma al suelo, y sin importar la altura en la que estuvieras, te eleva lo mismo que un planchacohete, por lo que si pensabas que ibas a alcanzar las nubes de algodón de azúcar y te topaste con este gominola, puedes olvidarte de eso. Continuando en la letra F, tenemos a la piñata, de Burrito Bison 3. Sí, ya sé que no es un gominola, pero es válido meterla porque te da un bonus de velocidad y es diferente a un gominola común, entonces decidí incluirla. Cuando te topas con ella, te dará un impulso hacia arriba y luego ambos se estrellarán contra el suelo. Si tocas la pantalla al momento de estrellarse, te dará un impulso de velocidad mayor. Esta se encuentra aquí por razones similares al puesto anterior. Cuando la tomas, lleves la velocidad vertical que lleves, tu impulso se modifica a solo elevarte unos metros, por lo que capturarla también puede arruinarte al alcanzar las nubes. El impulso de velocidad que te da es medianamente alto cuando vas comenzando, pero se vuelve insignificante en niveles avanzados como lo son las grietas, por lo que se vuelve de poca ayuda cuando estás cerca de llevar al búnker gominola y más una desventaja a partir de la grieta 5 aproximadamente. Y finalmente, algo que puede ser molesto es que cuando la capturas y terminas la ronda te ofrece ver publicidad para obtener recompensas y eso no es muy agradable. El último lugar de lo peor se lo gana Chobigomi de Burrito Bison 2. Este gominola funciona muy similar a la piñata, te da un impulso hacia arriba y debes tocar en el momento en que ambos se estrellan. Este gominola no tiene algunas cosas negativas que la piñata sí, por ejemplo, este no te cancela el impulso vertical ya que como siempre está en el suelo, no tienes un impulso vertical cuando te topas con él, y no te ofrece ver publicidad para obtener recompensas. Sin embargo, tiene sus propias desventajas, y es que, como en Burrito Bison 2 no existía el cambiar de gominola, es decir, que si estás montando un gominola especial y chocas con una mejor, comienza el evento de la mejor. Aquí no existía eso. Si te la topas, puedes fácilmente perder gominolas mucho más útiles como los montadores de cohete o incluso un gominola viajero. Segundo, su impulso de velocidad no es muy alto, sobre todo con velocidades altas que es casi imperceptible. Y finalmente, requiere más precisión al pulsar que la piñata, por lo que es más probable que tengas uno o dos fallos cuando te la topes. Y con esto acabamos lo peor de lo peor. La letra F. Letra E.
Yo sé que dije que no iba a calificar eventos, pero cuando estaba haciendo la grabación para todo el video, vi que este evento tenía diferencias muy grandes en los 3 juegos, así que al final decidí incluirlo. Por lo tanto, comenzando con la letra E, tenemos a la caída desde el cielo con algodón de azúcar de Burrito Bison 1. Está aquí porque es la menos sutil y espectacular de todas. Al caer, su impacto es muy similar al de un planchacohetes, solo un poco más grande, y el impulso de velocidad es un poco mayor que el de un gominola bomba, por lo que su daño es similar a hacer un planchacohete sobre un gominola bomba, siendo no demasiado poderoso. Realmente pensé en poner esto más arriba, por lo menos en la letra D, pero debido a la dificultad de poder alcanzar las nubes sin usar gominolas especiales decidí ponerlo aquí. Luego sigue gominola pimiento o picante de Burrito Bison 1. Cuando aplasta esa gominola debes hacer clic muchas veces y muy rápido para hacer que Burrito Bison choque contra el suelo repetidas veces, aplastando a todas las gominolas terrestres. Ha sido colocado aquí principalmente por una sola razón: usarla no aumenta la velocidad. Así es, si te topas con ella no recibirás un aumento de tu velocidad en ningún momento. Razones secundarias para colocarla aquí es que si bien en los primeros niveles esta puede darte un buen bono de dinero, para los niveles finales ya no es de mucha utilidad porque el espacio entre gominolas es mayor y ya no recibes la misma cantidad de dinero. Por lo que en partidas comunes a partir del tercer nivel esta gominola no será de mucha utilidad. Continuando, tenemos al gominola de bomba de Jetpack de Burrito Bison 1. Esta gominola es simple, chocas con ella, explota y te da un bonus de velocidad. Sin embargo, este empuje de velocidad es insignificante, a cualquier etapa del juego. Por eso está aquí y porque como en el cielo la separación de gominolas voladoras es un tanto amplia, su explosión no genera tantas recompensas. No obstante, no está en la letra F porque no debes interactuar con ella, solo chocas y listo. Además de que te sirve para mantener la altura. Después tenemos a sombrero propulsor de Burrito Bison 2. Al topártelo aparecerá un semáforo. Debes esperar a que en cada foco aparezca una barra de carga y se reproduzca un sonido. Al hacerlo deberás hacer clic para recibir un impulso. Al terminar, el sombrero explotará y recibirás un impulso adicional. Se ha ganado este lugar porque su interacción toma demasiado tiempo para el diminuto aumento de velocidad que da. Al inicio es una buena ayuda, pero pierde su utilidad más o menos a partir del segundo nivel. Es el turno del policía corrupto de Burrito Bison 2. Muy similar a los buenos generales del juego, solo debes aplastarlo y te regalará un planchacohete. Está tan bajo porque su frecuencia de aparición es baja, incluso cuando tiene su mejora a un nivel decente. Además de que no te otorga un impulso de velocidad y porque solo aparece uno, es decir, no vienen en grupo o por lo menos en parejas. Podrán estar pensando, el planchacohete ya es una ventaja, pero recuerden que estamos calificando por la utilidad en una partida promedio, y este gominola no es extremadamente útil. Acercándonos al final de esta letra, tenemos al gominola de dinero, pero el de Burrito Bison 2. Al igual que los anteriores, no interactúas con este gominola, solo lo aplastas. Seré breve, desde mi perspectiva, estas gominolas dan menos dinero en este juego, por lo que toparlos no es una gran ventaja. Parece que estos son los que menos dan dinero de los 3 juegos. Llegaron los explosivos para cerrar este nivel. Llevamos un buen rato nombrando gominolas que no interactúan, y estos no son la excepción. Anteriormente dije que los gominolas de dinero de este juego parecían ser los que menos daban dinero de los 3 juegos, y parece ser que estos son los que menos dan impulso de los 3 juegos, y es porque el impulso que dan a cualquier nivel del juego es insignificante. La explosión es conveniente para ganar dinero de otros gominolas, pero usualmente no es la gran cosa. Letra D. Para abrir este nivel trajimos al gominola de saltador. Mis traducciones son tremendas, de Burrito Bison 1. Este gominola te dará impulsos de velocidad y de altura cuando, al chocar con un obstáculo desde arriba, es decir, el piso o caer encima de un gominola volador, hagas clic en el momento preciso. Este gominola está aquí en parte porque requiere bastante precisión. Es un poco injusto ya que si le pegas un gominola volador que tú no viste venir, te lo cuenta como fallo, y el impulso que da es insignificante. Pero no está en la letra E porque con suficiente velocidad puede ayudarte a alcanzar el cielo, haciendo que el impulso que recibas ya valga la pena. Continuamos con el gominola de dinero de Burrito Bison 1. Está aquí porque a mi parecer da más dinero que el de Burrito Bison 2. Y ya, es todo. Es el turno del gominola con globo y el gominola globo. Sorprendentemente son la misma cosa. Quería ponerlo por lo menos en la letra C, pero decidiendo bien decidí ponerlo aquí. Al igual que los buenos generales no interactúas con este, solo lo aplastas.
y cuando lo haces te elevará a una buena altura, dependiendo de la velocidad que lleves, claro, pero buena en general. Si vas bastante rápido, puede que aplastarlo te eleve directo por sobre las nubes, pero esto es poco frecuente, por lo que comúnmente solo te elevará a una altura considerable, y es por esto que no lo coloqué en la letra C. Al contrario de su contraparte voladora, el gominola con bomba de Burrito Bison 1 sí te da un impulso notable, y este puede ayudarte a salvar partidas. Por esta simple razón es que está a un nivel por encima de su hermano volador. Para finalizar esta letra traigo otro gominola que realmente quería poner más alto, pero terminó aquí, el gominola de la suerte de Burrito Bison 2. Antes de grabar todo esto, yo recordaba que este gominola era en extremo bueno, y hasta dije, seguro va a estar en la letra A. Pero cuando empecé a grabar y calificar mientras jugaba, me topé con algo muy decepcionante, y es que este gominola tiene el mismo problema que Cookinator, frena tu velocidad vertical. Así que repetidas veces cuando iba a alcanzar las nubes, atrapar este gominola me detenía. Y quizás estén pensando, oye, pero ¿por qué este está más arriba si es lo mismo que Cookinator? Y es porque este tiene dos características que lo ponen 2 niveles arriba del inferior de Cookinator, y es que las recompensas para atraparlo son fijas, es decir, que siempre te dará un poco de dinero y un buen impulso de velocidad, mientras que Cookinator depende de los tomates que comas. Y la segunda razón es que el efecto de este, viajar un poco en el aire, no consume tanto tiempo como lo hace el minijuego de Cookinator, así que la relación tiempo-beneficio es mayor, colocando a Lucky Gomi por encima de Cookinator haciendo efectos muy similares. Letra C. Comenzando con este nivel neutral, tenemos la caída desde el cielo de Burrito Bison 2. La califiqué mejor que la del primer juego porque el impulso de velocidad de esta es mayor, solo por eso. Es menos espectacular que la primera porque aquí no vemos a Burrito Bison caer desde el cielo todo cubierto de algodón de azúcar, sino que solo vemos una centella rosa cayendo. Pero aquí estamos evaluando con mayor calificación la utilidad que lo espectacular, ¿o no? Continuando, cuando te topas con los aviadores de Burrito Bison 2, lo que debes hacer es simplemente hacer clic para elevarte y dejar de presionar para bajar. Durante el vuelo aparecerá una lata de gasolina la cual debes golpear para hacer estallar el avión en el que viajas y salir volando con mayor velocidad. Es esta explosión la que lo coloca neutralmente. Si bien el impulso de velocidad que te da no es enorme, sí es decente, el primer impulso decente de esta lista, y el tiempo para que la lata de gasolina se acerque no es mucho, haciéndolo un gominola neutral. Si el impulso de velocidad fuera mayor, habría podido entrar fácilmente en un nivel mejor. El teniente o su bomba, sí ya sé que es B-Omba, pero suena horrible. Como sea, este gominola de Burrito Bison 3 porta sus barriles con él, por lo que cuando chocas con él podrás dispararte entre ellos dándote un aumento de velocidad bueno. Se encuentra aquí porque es auténticamente justo en su bonus. Si disparas correctamente y llegas a su tercer barril, obtienes un impulso de velocidad decente. Si fallas en cualquier disparo, el impulso de velocidad será pequeño, y si te disparas hacia atrás a propósito, te frenará, quitándote una buena cantidad de velocidad. Los aspirantes de Burrito Bison 3 hacen casi lo mismo que los policías corruptos de la segunda entrega. Si los topas, te regalarán un planchacohete. Sin embargo, están 2 niveles por encima de estos por varias razones. La primera es que estos vienen en grupo. Entre más mejores el gominola, más de estos aparecerán por grupo. Segundo, estos sí te dan un aumento de velocidad. Es pequeño, pero es por cada gominola, por lo que si los aplazas a todos, el aumento llegará a ser decente. Tercero, aunque esta razón no podría contar debido a que es algo más tecnológico y del propio juego, si tienes un buen nivel de suerte, puede pasar de vez en cuando que al aplastar al primer gominola aplaces a todos los demás en fila, regalándote hasta 5 planchacohetes de golpe, algo que no podría pasar con los policías corruptos del segundo juego. Razón final, se visten como tus personajes. El siguiente en la lista es el pirocito. Este es muy parecido al gominola con globo del nivel anterior, lo tocas y te elevará en el aire, pero sí es similar porque está en un nivel superior, por la sencilla razón de que este explota al final, dándote un impulso de velocidad mayor, además de que la altitud a la que te eleva este depende de su mejora, no de tu velocidad, así que si vas muy lento te elevará a la misma altura, y en su máxima mejora te deja tan cerca de las nubes que aplastarlo casi significa alcanzar las nubes seguro. ¿Recuerdan que dije que los gominolas buenos generales del segundo juego son los peores? Pues los del tercer juego son los mejores, y eso se empieza a notar aquí. El ladroso te dará una recompensa de dinero solo por golpearlo, pero esta recompensa no es insignificante. Si bien no ganarás todo el dinero del mundo con este oso, la cantidad de dinero que te da es notable. Jelly Roger, es decir, el gominola con bomba de Burrito Bison 3. Seré directo, está aquí porque su impulso es bastante fuerte para el tipo de gominola que es. Nada más.
Para finalizar este nivel neutral está Puñoso Piloto de Burrito Bison 3. ¿Recuerdan el gominola saltador? Pues esta vez está en forma de máquina saltadora, y es porque cuando lo atrapas tienes que hacer lo mismo que este, golpear cuando estés cerca del suelo o de un gominola volador, pero se posiciona tan arriba del otro porque no requiere tanta precisión como el de Burrito Bison 2. El golpear gominolas en el aire que no viste no cuenta como fallo, los fallos son únicamente el no golpear correctamente el piso, pero si golpeas a esos gominolas aéreos sí cuentan como acierto. Y si aciertas los 3 golpes, la máquina explota fuertemente dándote un impulso considerable y suficiente para alcanzar las nubes, algo que el de saltador no hacía. Y con esto finalizamos la letra C. Letra B. Y llegamos a la letra B, y ya me cansé de narrar esto. Y para abrir esta sección tenemos a Gominola de Burbuja de Burrito Bison 1. Si chocas con él serás atrapado en su burbuja de chicle y deberás clicar rápidamente para ganar velocidad y altura. Se ganó esta posición porque el impulso de velocidad es muy alto si vas comenzando el juego, y aún medianamente alto cuando ya estás avanzado. Es probablemente gracias a este gominola con el que vas a superar la primera puerta del primer juego. No obstante, si está aquí y no la letra A, es porque, lamentablemente, la altura a la que te eleva no es muy alta, dándote únicamente vistas de las nubes pero muy difícilmente ayudándote a superarlas. Osdalf, Dios, qué tremendos nombres se hicieron, de Burrito Bison 3. Cuando te encuentres a este gominola, te montarás en su llave voladora y volarás. Lo que debes hacer es tocar la pantalla para no perder altitud y golpearlo a él y su cofre del tesoro un total de 3 veces. Si lo logras, te dará todo el dinero de su cofre. Está aquí porque el impulso de velocidad que te da si aciertas las 3 veces es bueno, primer impulso bueno de esta lista. Y el dinero, bueno, no es malo, pero conforme avanzas deja de ser un gran bono y pasa a ser únicamente notable. Vi el dedos largos, que no se note que ya me cansé de hacer introducciones a cada gominola, de Burrito Bison 3. Este gominola es el único con 2 fases en su minijuego. Cuando lo atrapas, deberás tocar la pantalla para saltar y atrapar 3 llaves voladoras que aparecerán para que puedas abrir la caja fuerte. Luego de eso, aparecerán muchos diamantes y deberás saltar para atrapar la mayor cantidad de diamantes que puedas. Lo califiqué con una B porque si atrapas las 3 llaves y capturas una buena cantidad de diamantes, entonces el bono, tanto de velocidad como de dinero que recibirás, también será bueno. Pero no solo eso, sino que también te rellena de 1 o 3 planchacohetes. Claro, no es el mejor, pero sí conviene atraparlo. Para cerrar, tenemos a Willy Dulce del Tiempo de Burrito Bison 3. Tú bien sabes que en Burrito Bison 3 la forma de avanzar es consiguiendo caramelos del tiempo. Estos se consiguen consiguiendo fragmentos de caramelo de tiempo, y a su vez estos se consiguen cumpliendo misiones. Pero con unas cuantas recetas puedes desbloquear este gominola que será como un bono general, es decir, solo por golpearlo te da su recompensa. Y como ya hablé demasiado, te diré que su recompensa es un fragmento de caramelo del tiempo. ¿Solo eso? Sí. Bueno, y un pequeño impulso de velocidad. Pero debes analizarlo de esta forma. Supón que tu multiplicador de caramelos del tiempo es de 15, es decir, estás en la grieta 15, un número decente. Y por lo general se atrapa uno de estos por lanzamiento. Entonces estás consiguiendo 15 fragmentos de dulce de tiempo por partida. Y si a esto le sumas que estos juegos son lanzamiento tras lanzamiento tras lanzamiento, te darás cuenta que atraparlos es una forma pasiva pero poderosa de progresar. Un jugador promedio de este juego habrá hecho fácilmente más de 500 lanzamientos, pero consideremos solo 200 porque se tiene que llegar al búnker gominola, vencer a Cookinator, avanzar en las grietas, conseguir recetas, viajes en el tiempo, etc. Con esos 200 lanzamientos habrás conseguido 3000 fragmentos de caramelo del tiempo solo por jugar. Puede sonar poco, pero de verdad que es de bastante ayuda porque estos dulces del tiempo te dan ventajas grandes como multiplicar tu dinero, tu límite de grietas que aumenta el multiplicador de caramelos, bonos o límites de mejora de tope más, que son mejoras de largo plazo que benefician más que un gominola. Empezamos con lo poderoso, y para abrir tenemos el gominola planeador de Burrito Bison 1. Cuando te lo topas, deberás hacer clic en el momento exacto que el planeador empieza a bajar. Así ganarás un impulso vertical y de velocidad. Este gominola solo te da un impulso de decente velocidad, pero te facilita mucho, muchísimo el alcanzar las nubes. De hecho, es probable que gracias a este gominola es que alcanzarás las nubes por primera vez en el juego, y entonces ese impulso decente se convierte en un impulso bueno junto a una explosión en el suelo, ganando así su lugar en esta lista. El gominola de cohete de Burrito Bison 1 se gana su puesto aquí por ser la versión mejorada del planeador. El juego dice que si lo atrapas puedes manejarlo para moverte de arriba a abajo, y te recomienda hacerlo para aplastar gominolas aéreos, pero lo que hago yo es empezar a subir al cielo en cuanto lo tengo. Este te dará un buen impulso y aparte el llegar al cielo y caer convertirá eso en un gran impulso, el primer gran impulso.
ganándose así su lugar en esta lista. Existen montadores de cohetes en todos los Burrito Bison, y únicamente el del tercer juego es malo, y es porque aquí, el montador de cohete te da un gran impulso de velocidad si al atraparlo mantienes presionado el mouse hasta la marca de su medidor. Si lo haces así, te dará un gran impulso y bastante altura, el primero bastante altura, que, con un poco de suerte, te permitirá llegar al cielo fácilmente. Pero la gran cantidad de velocidad que te da es lo principal por lo que se encuentra aquí, ya que es una enorme ventaja durante el juego. Sin duda alguna, la caída desde el cielo es la mejor en el Burrito Bison 3. Tan solo mira, te recarga de 1 a 3 planchacohetes dependiendo de tu altura, te da un buen aumento de velocidad y aplasta a todos los gominolas en el suelo dentro de la pantalla. Pero no solo eso, esta caída también puede ayudarte a atravesar las puertas gigantes y atravesar el muro de pastel o limpiarlo muchísimo. Además, ver caer esa nube con cara de gominola a gran velocidad es sorprendente. El par espinado de Burrito Bison 3 entra aquí sin discusión alguna. Al atraparlo, deberás presionar la pantalla tanto y tan rápido como puedas para alcanzar al gominola cactus. Si lo haces, saldrás disparado en el gominola de aire que estabas montando. Ya deben saber por qué está aquí. Un impulso de velocidad enorme, el primer impulso enorme de la lista, el dinero que ganas de aplastar a los gominolas en el suelo y la bolsa de gominola que el cactus te deja es muchísimo, y además de todo, puede ayudarte o incluso enviarte directamente por encima de las nubes. Para cerrar este nivel tenemos al Dr. Gusagedón de Burrito Bison 3. Al atraparlo, montarás el experimento que lleva en un frasco, que es un gusano que te llevará bajo tierra. Ahí encontrarás gominolas topo que deberás comerte y al final encontrarás un gominola con un gran diamante que también deberás comerte. Si lo haces, ganarás una gran suma de dinero, que depende de cuántos topos te comas, y el diamante te dará un gran impulso hacia arriba y de velocidad, facilitando mucho el alcanzar las nubes. Iniciando el bloque final, lo mejor de lo mejor. Y lo mejor es que son 3 lugares, entonces puedo hacer esto. ¿Quién se llevará la medalla de bronce de mejor gominola? Nada más ni nada menos que el gran Gominolini de Burrito Bison 3. Este gominola necesita de partes de receta para ser desbloqueado. Cuando lo aplastas, montarás su guante mágico y frente a ti aparecerán 3 recompensas que siempre serán una carta y 2 bombas. Estas recompensas se ocultarán en sombreros y serán revueltas, dándote a elegir el sombrero donde crees que está la carta. Si seleccionas el correcto, no solo ganarás la carta, que ya de por sí consta de sumas de dinero extremas, la primera suma de dinero extrema, caramelos del tiempo o ayudas como chili bombas, picante cohetes, tacorazzis o pesos compis, sino que también te dará las 2 bombas de los otros 2 sombreros que, aparte de darte un buen impulso de velocidad, te elevarán tan alto que seguramente llegarás a las nubes, regresando cubierto de algodón de azúcar. Si fallas en tu elección, solo te darán una bomba, que ya de por sí es una ventaja. En segundo lugar, el ganador de la medalla de plata es el viajero de Burrito Bison 2. Este gominola viaja en un auto a nivel del suelo, y si caes sobre él, deberás hacer clic tanto y tan rápido como puedas para aumentar tu velocidad y el tamaño de la explosión cuando finalices su minijuego. Hacer esto aumentará de forma extrema, el primer impulso de velocidad extremo, tu velocidad, y ganarás una cantidad extrema de dinero, ya que irás atropellando a todos los gominolas comunes que se interpongan en tu camino. Seguramente, gracias a este gominola habrás logrado cosas como traspasar la mayoría de puertas gigantes, atravesar la gran puerta metálica del final para alcanzar el final de Dulcelandia y recuperar tu billetera, superar el límite de velocidad actual o incluso ayudarte enormemente para alcanzar los calzones de fuego. Además, es gracioso ver cómo Burrito Bison lo golpea sin dejar de acelerar. Antes de revelar al ganador, quiero decir que si actualizan el tercer juego y agregan más gominolas, esos agréguenlos a la letra F por llegar tarde. Ahora, la pregunta más grande de todas. ¿Cuál es el mejor gominola de esta trilogía de juegos? ¿Cuál es el gominola que ha superado a todos los demás gominolas de esta lista? El gominola, con un nombre espantoso, que gana la medalla de oro al mejor gominola especial de esta lista de niveles es... Oceja Potter de Burrito Bison 3. Así es, esta gominola disfrazada de abeja va volando por ahí cargando su tarro de miel. Si la golpeas, quedarás cubierto de esa miel y caerás al suelo, haciendo que absolutamente todos los gominolas que se interpongan en tu camino queden pegados a ti, mientras ganas un impulso de velocidad extremo y una cantidad de dinero extrema, incluso mayores que la anterior. Claro que no tiene la gracia de ver cómo Burrito Bison golpea al conductor, pero eso se compensa muchísimo porque cuando acaba el efecto, la gran bola de gominolas que se acaba de formar explotará, haciendo que todos salgan volando por los aires de forma espectacular. Ahí podrás golpearlos con tu planchacohete y alcanzar el cielo para caer cubierto de algodón de azúcar, culminando el que es el mejor efecto del mejor gominola especial de todos los gominolas especiales de la saga de Burrito Bison.
Eso ha sido largo. Hace 3 meses, cuando estaba jugando Burrito Bison 3 en mi celular y estaba a punto de llegar a las nubes, un Cookinator me frenó para iniciar su porquería de minijuego y en ese momento pensé, Dios, cómo odio este gominola. Debería ser una tier list de gominola especiales y este bastardo va a estar en la letra F, marcado como el peor de todos. Pero en ese momento no pensé que hacerla me tomaría tanto trabajo. Pero creo que ha valido la pena. Seguro este video lo van a ver como 10 personas, de las cuales solo una va a quedarse hasta el final, así que a ti, única persona que se quedó hasta el final, te agradezco mucho que lo hayas visto completo. Quiero comenzar a hacer videos más seguidos, así que te agradecería si te suscribieras porque, bueno, realmente voy a tratar de esforzarme en hacer más contenido. Así que eso fue todo por mi parte. Muchas gracias por ver, adiós. Ay. Ya basta. Dios mío, ya.